Hola, ¿cómo están? Les saluda Rosenberg Polanía en una sesión más del canal Una Voz en el Desierto Internacional. Les doy las gracias por acompañarnos en esta edición más y estoy comenzando hoy un estudio expositivo de los evangelios. Hoy empezaremos con el Evangelio de San Mateo y para eso quisiera que me acompañaran a la Biblia. Mateo capítulo 1. Y quiero, bueno, compartir la pantalla para poder hacer la presentación. Es interesante el Evangelio de Mateo, como libro que todos conocemos, es considerado junto con Marcos y Lucas como parte de los evangelios sinópticos. Esa palabra la hemos escuchado antes. Son dos palabras que quiere decir ver junto, lo que se puede ver juntamente. Y cada uno de estos tres evangelios hace un relato de los mismos acontecimientos de la vida de Jesús. Algunos añaden algo, algunos omiten algo, pero en general son parecidos. Y por eso es que se piensa de que lo que es el evangelio de Lucas y el de Mateo descienden de Marcos. El evangelio de Marcos fue históricamente el primero. Realmente fue escrito por Juan Marcos, dice la tradición, porque él transcribió lo que Pedro enseñaba. Está escrito que Mateo usa el 51% de las palabras de Marcos y Lucas el 53%, la influencia es muy grande, pero también se considera que el evangelio de Mateo y de Lucas tienen información de un evangelio que se llama la fuente Q. Yo tal vez usted lo ha escuchado, el evangelio Q. Bueno, es una palabra en alemán que significa fuente. Se considera que es una colección imaginaria o hipotética que debió haber sido, bien sea escrita o oral, la fuente en la cual se basó Mateo y Lucas. Pues hablando de la información que no está en Marcos. La autoría del evangelio de Mateo, pues históricamente siempre se ha considerado como de parte del evangelista Mateo, el que conocemos. Pero si usted nota, la primera palabra del evangelio en el griego dice según Mateo. Entonces no está diciendo que necesariamente haya sido Mateo, sino según lo que él narró. También hay que considerar que en la época de la antigüedad la mayoría de literatura era anónima. Existía una costumbre literaria que se llama pseudoepigrafía, donde los autores, pues aunque eran desconocidos, alguien tomaba el nombre digamos, del maestro, generalmente lo hacían los discípulos, para darle el crédito, para darle la legitimidad. Era algo por eso el Evangelio de Mateo, pues, aunque no se puede estar seguro si fue el evangelista o uno de sus discípulos, pues queda así como algo incierto. Pero ante lo uno o lo otro, pues no podemos negar que es un libro inspirado, ¿no? Y un libro que tiene alta confiabilidad como documento histórico y como documento de fe. Bueno, también la fecha. ¿Qué podemos decir de la fecha? Hay pasajes en el Evangelio de Mateo que hablan de la destrucción futura del templo, ¿no? Del templo de Salomón, el templo de Herodes realmente, que ocurrió efectivamente en el año 70. También hay menciones de la ley mosaica, de lo que se hacía en el templo, por ejemplo, lleva tu ofrenda al altar, se habla de los sacerdotes. Por eso se piensa de que el libro fue escrito antes de la destrucción del templo. Como resumen, Mateo es el evangelio que fue escrito para los judíos. Lo escribió un judío para convencer a los judíos. Por eso es que en el evangelio de Mateo se citan más de 50 veces el Antiguo Testamento. Aunque es un libro de un creyente judío, pues quiere hacer un puente entre el Antiguo y el Nuevo. Bueno, y hoy comenzamos pues un estudio expositivo del Evangelio de Mateo, ¿no? Pero tal vez alguien se ha preguntado por qué la Biblia tiene capítulos, versículos. Pues resulta que así no fue. Si usted mira los papiros griegos que existen todavía, son narraciones de largo, no hay divisiones. Pero eso pues obviamente no hacía fácil que uno pudiera ubicarse a la hora de mencionar algo de un libro. Por eso es que Pablo en la Biblia aparece así como está escrito, según el profeta. Nunca daba indicaciones de qué versículo, porque eso nació tiempo después. Pues resulta que los capítulos que hoy conocemos se deben a un inglés, al arzobispo de Canterbury, Stephen Langton. Estamos hablando del siglo XIII. Él era maestro de una universidad allá en París y él propuso dividir
la Biblia en capítulos, como los conocemos hoy, e incluso publicó una edición Vulgata Latina, conocida como la Biblia Parisiense, con esta división. ¿Y qué pasó con los versículos? Porque los versículos pues también fueron añadidos 3 siglos después, a mediados del siglo XVI. Un impresor y humanista francés llamado Robert Etienne hizo esa división que hoy en día conocemos, e incluso se publicó la primera Biblia en francés con prácticamente la misma división de capítulos y versículos que conocemos hoy. Bueno, aunque la división en capítulos y versículos no fue inspirada por Dios, y a veces pues divide el texto a veces de maneras que no parecen con sentido, ¿no? La verdad es que a nosotros nos facilita ubicarnos, no me diga, en medio de esos 66 libros. Bueno, y hablando propiamente del primer pasaje de Mateo, vamos a estudiar lo que es la genealogía, que está en los primeros 17 versículos de Mateo. ¿Y por qué es importante la genealogía? El interés de Mateo, hablemos de Mateo como el autor, era enfatizar que Jesús era hijo de David. Se esperaba que David recuperara el trono, que el descendiente de David recuperara el trono, y por lo tanto había que hacer ese enlace entre Jesús y la descendencia, o de dónde venía. También el interés de Mateo es demostrar que Jesús es rey, que él es hijo de Dios, pero que es rey. Entonces, por lo tanto, se comienza el evangelio con la genealogía de Jesús, pero enlazándola pues con David. Bueno, si nos ponemos a mirar ahí los primeros 17 versículos, el primer versículo nos dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, las genealogías, pues resulta que cuando miramos en griego esa palabra genealogía significa Génesis. O sea que ahí diría libro del Génesis de Jesucristo. Y es llamativo, Mateo es el primer libro que tradicionalmente se ha colocado en la Biblia, ¿cierto? Es el primer evangelio, aunque históricamente es el de Marcos, pero se ha colocado. Pues lo cierto es que el nacimiento de Jesús es comparable con la creación del universo. El Antiguo Testamento comienza con Génesis, ¿cierto? Que es la creación de todo lo que vemos, ¿cierto? Comienza con la creación de Adán. Y por lo tanto el Nuevo Testamento debe comenzar con una creación, con la creación o una nueva creación, con el segundo Adán. Y si nos acordamos allá en 1 Corintios 15:45, dice Pablo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mire, el primer hombre, Adán, era el polvo de la tierra, era un ser natural, pero el segundo hombre, que viene del cielo, es un ser espiritual. Entonces Jesús tiene mucho sentido de que Él sea el segundo Adán, la nueva creación. Por eso es que este es el nuevo Génesis, comenzamos, ¿no? Y sabe que las genealogías eran muy importantes para los judíos. Si usted se acuerda, en Esdras hay un episodio cuando están retornando de la cautividad que se menciona que unos sacerdotes no encontraron las genealogías, no se podía demostrar que ellos pertenecían a la tribu de Leví, e incluso dice ahí que iban a ser excluidos temporalmente hasta que hubiera alguien con el Urim y el Tumín y pudiera decidir si realmente ellos eran judíos 100%. Esa fue en el libro de Hechos, se habla también de un episodio de suerte, ¿no? Las piedras de Urim y Tumín, si usted se acuerda, era una manera en la que Dios orientaba al que las tenía en hallar respuestas. Eran respuestas de falso o verdadero. Y en el Nuevo Testamento, la última vez que se menciona algo parecido, un episodio de suerte, fue cuando eligieron a Matías, el sucesor de Judas, ¿se acuerda? Bueno, lo cierto es que Mateo, como fue escrito para los judíos, por eso se enfoca en el inicio de la familia judía, Abraham, ¿sí? Había que demostrar que Jesús era un hebreo legítimo, que era descendiente de Abraham, quien tenía la promesa. Y hay algo interesante, si usted ha revisado el Evangelio de Lucas, también aparece una genealogía. Hay una genealogía en Lucas capítulo 3 y bueno, los versículos 23 a 28 se menciona que Jesús, bueno, de quiénes viene, ¿cierto? Pero las dos genealogías, la de Lucas y la de Mateo, no concuerdan. No concuerdan. Y hay dos teorías para explicar estas discrepancias. Una
dice que Mateo escribió principalmente para la audiencia judía y registró el linaje de José, pues para satisfacer las prácticas legales judías. Ellos eran como el equivalente de la registraduría civil de la época. Mientras Lucas escribió para gentiles y describió fue el linaje de María. Eso lo dice Lutero, incluso esa teoría. La otra teoría es que Mateo rastreó el linaje de los reyes de Judá que ascendieron al trono después de David o tras el exilio. Bueno, quienes pudieron haberlo tomado. Mientras que Lucas registra los verdaderos antepasados. Son esas dos teorías para registrar. E incluso, si usted compara el descendiente de Jesús, bueno, de María en el libro de Lucas, pues es un hijo, Natán, un hijo diferente de David, ¿no? Y por eso no vendría de Salomón, sino de Natán. Bueno, en la genealogía se habla mucho del número 14. Se habla mucho, entonces por eso usted verá que hablan de 14. Comprende 3 periodos, 3 ciclos de 14 generaciones. Aquí los puse así como separados. 3 periodos correspondientes a 3 periodos en la historia de Israel. Vemos ahí desde Abraham hasta David, vemos desde Salomón hasta el exilio y desde el exilio hasta Cristo. Bueno, en el versículo 6 se hace una referencia explícita a David como el rey porque él comenzó la dinastía. Bueno, estudiemos ahora lo que es la primera parte, los primeros 6 versículos, las primeras 14 generaciones. El nacimiento de Jesús, recordemos que no fue algo casual, ¿no? Fue el cumplimiento. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo único Jesucristo, dice por allá Gálatas. Entonces, Jesús es el Mesías que llega al fin del Antiguo Testamento y debería inaugurar, pues, los tiempos mesiánicos. Miremos el segundo versículo, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rabat a Boz, Boz engendró de Ruda a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Bueno, yo colocaba ahí en color rojo con la intención de poder resaltar pues algo que estaba pasando ahí. Si usted notará, aquí aparecen mujeres, ¿no? Era raro incluir a las mujeres en las listas genealógicas por la sociedad que era paternalista, ¿no? Patriarcado, las mujeres no eran incluidas, pero aquí aparecen. Aparece Tamar, aparece Rabat, Ruth y aparece mencionada la mujer de Urías, Betsabé, ¿no? Lo cierto es que cada una pues tiene algo especial. Tamar no era de Judá. Y si usted se acuerda, ella primero estuvo casada con un hijo de Jacob, pero este murió. Por la ley de Levirato tenían que darle el otro hermano, casarse con ella, pero también murió. Lo cierto es que debido a que Jacob no quería darle otro hijo que tenía todavía, ella a través de una astucia hizo que él se acostara con ella. Hay un episodio oscuro ahí de inmoralidad sexual, ¿no? Lo cierto es que ella se disfrazó como prostituta ella, Judá, pues embarazó a Tamar. Lo cierto es que de ella nacieron 2 hijos, Fares y Sara, ¿cierto? La ley de esa época era que el hijo mayor heredaba, ¿no? Heredaba la doble porción de herencia. Pero tal como pasó con Esaú y Jacob, donde Jacob era el menor y el menor heredó, ganó la primogenitura, aquí pasó igual. Sara, el mayor, terminó sirviendo al menor y por eso aparece mencionado Fares, Fares, el menor. Así son las cosas en esa época. Lo cierto es que aparece mencionada también Rabat, ¿no? Rabat, acordémonos que Rabat es una mujer que dice la Biblia que era una ramera, pero aparecen mencionadas en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Dice allá, nos dice en Hebreos 11:31, por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Bueno, ¿por qué aparecen estas mujeres mencionadas? Porque lo que más importa es la fe.
Eso es lo que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aparece otra mujer, Ruth. ¿Y qué interesante tiene Ruth? Pues Ruth era una moabita. Y en Deuteronomio 23 dice que no entrará moabita en la congregación de Jehová hasta la 10ª generación. Ellos tenían, digamos, una maldición porque habían, prohibido, negado que el pueblo de Israel pasara por ellos, ¿no? Vivían en guerra también, pero acordémonos que los moabitas eran descendientes de Lot. Lot era el sobrino de Abraham, pero se acuerda que los moabitas y los amonitas eran, que eran los nietos, los nietos de Lot. Ellos habían nacido fruto de fornicación entre él y sus hijas, cuando ellos estaban huyendo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Bueno, vemos estas mujeres, ¿no? La ramera, Rabá, la moabita, Ruth, que digamos que sería la descendiente del incesto que hubo. Ellas, ¿qué tenían de especial? Que eran gentiles. Gentiles, no eran judías. Mujeres que no eran judías. Más interesante aún, ¿no? Mujeres y gentiles. Y aparece mencionada otra mujer que es Betsabé, la mujer de Urías. Vemos ahí que aparece mencionada que Salomón fue engendrado de la mujer de Urías, que era Betsabé. Y acordémonos que Betsabé, ¿quién era? Pues a David mató al marido, a Urías, mató al marido de Betsabé con tal de tener a esta mujer, de apoderarse. Incluso ella quedó embarazada, pero bueno, Dios castigó el pecado, murió el niño. Pero aún así, bueno, David ya estaba casado con ella, y aún así Dios en su gracia la escogió a Betsabé para que ella tuviera el hijo Salomón, del cual vendría el Mesías. Vemos ahí que estas mujeres ejemplifican la fe que iba a venir de los gentiles, o sea, nosotros, y de las mujeres. Mire, el amor de Dios incluye a todos. Puede ser que los judíos hasta esa época eran muy celosos. Ellos son el olivo natural, nos habla ya en Romanos 11, pero nosotros somos el olivo silvestre que hemos sido injertados. Bueno, vemos nuevamente que, así como dice Hebreos, es el buen testimonio. El buen testimonio es lo que impresiona a Dios, creer en Él, como dice allá en Hebreos, que los que le buscan sean recompensados, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta genealogía no es exhaustiva, no es completa. Mateo no está interesado en la cronología exacta, tal como lo haría un historiador, sino en resaltar la ascendencia de Cristo. También tenemos que tener en cuenta que todos los hombres mencionados en esta genealogía, hombres y mujeres, son pecadores. Desde Abraham, acordémonos el padre de la fe que mintió en Egipto. Y acordemos que aún su hijo le mintió a Abimelech también, pues para evitar represalias por tener esposas bonitas, ¿no? Acordémonos que Jacob, otro, era el engañador. Hasta David, el hombre conforme al corazón de Dios que mató a otro con tal de acostarse con una mujer. Todos ellos, tanto como nosotros, somos necesitados de la gracia divina para salvación. Bueno, y aquí llegamos a la segunda parte de la genealogía, las siguientes segundas 14 generaciones. Entonces, este segundo bloque nos habla de Salomón a la deportación. Bueno, vemos acá que Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Bueno, aquí estamos, bueno, vamos a hablar acerca de Salomón. ¿Qué tiene de interesante Salomón? Salomón en Primera de Reyes nos cuenta el evento de que Salomón tuvo un sueño, Dios se le apareció a Salomón y le dijo que le pidiera lo que quisiera. Y Salomón, pues pidió bien, dice que pidió sabiduría, sabiduría pidió Salomón. Y a Dios le gustó tanto que le pidiera sabiduría, dijo, y no pedí, ya que no pediste para ti ni muchos días, ni riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que mandaste para ti inteligencia para el juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Mire qué secreto de oración. Te he dado riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Salomón pidió bien. Salomón pidió lo que necesitaba para el ministerio de ser rey
y Dios le dio todo lo que no había pedido. Dios da mucho más abundante. Un secreto de oración, ¿no? Salomón comenzó bien pidiendo esto, no pidiendo lo banal del mundo, las posesiones. Incluso construyó el templo de Dios, el primer templo de Dios llamado de Salomón, ¿cierto? Él motivó al pueblo a buscar de Dios, pero lamentablemente en el camino se extravió. Nos dice ahí, Primera Reyes 11, que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ahí comenzó mal, la primera esposa de él fue la hija de Faraón, hizo alianza con ellos. Amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, las de Edom eran los familiares de Esaú, ¿no? A las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y sigue diciendo que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. No solo construyó el templo a Jehová, sino construyó templo para todas esa cantidad de dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuantos su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le ha aparecido 2 veces. Imagínense, Dios se le ha aparecido 2 veces a Salomón y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Lamentablemente, Salomón violó muchos principios, pero él comenzó en Deuteronomio 17 dice que el rey, hablando del futuro rey, Dios dejó especificado todo, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará. Salomón desobedeció estos principios mosaicos que Dios había dejado y se equivocó, como vemos ahí. Y mire que de nada le sirvió amontonar dinero, oro, mujeres, fama, sabiduría, conocimiento. La gente lo iba, lo visitaba. Acordémonos de la reina de Saba, porque él en el final de sus días llegó a esta conclusión que está en Eclesiastés 2:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Le pareció inútil. Era como perseguir el viento. Un buen ejemplo nos da Salomón, aún para estos tiempos donde el modernismo está impactando la iglesia, vendiéndonos la fama y el éxito, ¿no? Del mundo, queriendo meterlo en la iglesia. Y Salomón, que fue el hombre más rico, con la bendición de Dios, no encontró que todo eso era vacío. Bueno, y continuemos con los reyes. Obviamente Salomón engendró a Roboán, pero Roboán, ahí fue que ocurrió la división. 10 tribus se fueron, las tribus del norte, y se quedó Roboán, la tribu de Judá, con Benjamín, debido a la desobediencia de su padre. Esa fue la herencia que le dejó Salomón a su hijo. Pero vemos aquí, yo resaltado en color verde, los reyes que eran los mejores reyes que tuvo Judá. Aparecen ahí 5 reyes, y entre esos reyes está Asa. Fue uno de estos reyes piadosos. Asa reinó 41 años, dice la Biblia, e hizo lo recto delante del Señor. Dice que Dios le ayudó contra Sera, un etíope que vino con 1.000.000 de hombres. Imagínense atacar 1.000.000 de hombres, ese era el ejército etíope. Pero terminó mal. Aunque había visto el poder de Dios, la manifestación del respaldo de Dios, más adelante Asa subió, peleó contra Israel, contra Judá,
cuando vino el rey de Israel a atacar a Judá, pero dice que sacó Asa la plata y el oro de los tesoros del templo y envió a contratar al rey de Siria. Mire, tiempo atrás Dios lo había defendido contra 1 millón de soldados enemigos, pero en otra guerra, cuando pasaron los años, prefirió comprar su defensa. Qué triste, ¿no? Buscó la ayuda de una nación pagana en vez de seguir confiando en Dios. Se había cansado de Dios y buscaba solución humana. La historia de estos hombres nos tiene que enseñar a nosotros, aún esta genealogía nos está enseñando. Al final de sus vidas, de su vida de Asa, dice ahí que él enfermó gravemente en el año 39 de su reinado y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. No es que fueran malos los médicos, nunca es malo buscar los médicos, pero vemos aquí que un hombre que comenzó confiando en Dios se fue desviando, confiando a los hombres, como cuando el caso de la guerra, y ahora buscó hombres para su salud. Ese versículo no está en vano. Sigamos con otro rey, Josafat. Asa engendró a Josafat, otro de los reyes buenos. ¿Sabía usted que en el tercer año de Asa, él envió príncipes, levitas, sacerdotes por todo Judá para enseñar al pueblo los principios de la ley de Dios? Esa es la tarea de un líder. Nosotros en nuestros hogares tenemos que guiar a nuestra familia y motivar a la búsqueda de Dios. Y bueno, y aquí estamos hablando de un rey, ¿no? Con más razón. Un rey puesto por Dios debe aprovechar para llevar la palabra de Dios a aquellos. Y vemos que Asa dice la Biblia que en 2 Crónicas 18 que tenía riquezas, gloria y en abundancia. Pero, y ahí está escrito, lo coloqué en rojo, emparentó con Acab. Mire, esta es una de las cosas más extrañas que encontramos en las páginas de la Biblia, en cualquier otro lugar. Aquí vemos, es como juntar la luz y las sombras. No se entiende por qué Asa, Josafat, un hombre que buscaba a Dios, que agradaba a Dios, emparentó con un impío, porque este Acab es uno de los reyes más malos. Acab estaba reinando allá en las 10 tribus, en el reino de Israel, y Josafat de alguna manera encontró gusto, placer en tener negocios en común. Un rey piadoso fue a buscar a un rey impío, por más que fuera un primo, por más que fuera alguien que tuviera negocios, ¿no? O sea, no tiene sentido, porque un hombre que odiaba a Dios acá, ¿cierto? Porque él encontró Josafat gusto. ¿No se da cuenta usted que estamos hablando de que a Salomón fue su error emparentar, asociarse con mujeres paganas? Y Josafat pues quiso hacerse de amigos, ¿no? Encontraba algún gusto, algún agrado en eso, ¿no? Y pues hizo emparentar porque el hijo de Josafat, Joram, se había casado con Atalía, la hija de Acab. ¿Y sabe usted que Acab estaba casado con Jezabel, la peor mujer de la Biblia? Una mujer de descendencia sirofenicia. De todas las mujeres es la peor. Lo cierto es que este Josafat hizo alianza comercial con Acab. Nos cuenta ya Primera de Reyes 22, que incluso enviaron naves a Tarsis. ¿Y sabe usted qué pasó con los barcos? Hubo un naufragio. Dios no bendijo esa alianza. También emparentaron, nos asociaron en lo militar. Acab tenía problemas con Siria y le pidió a Josafat que si lo acompañaba a la guerra, que si llevaba ejércitos. Y Josafat dijo que sí. Imagínense, o sea, no tiene sentido. Y en esa guerra, en 2 Crónicas 19, nos dice que cuando Josafat regresaba a su hogar sano y salvo, pero en esa guerra murió Acab, el profeta Jehú, hijo de Hanani, salió a su encuentro y le dijo: ¿por qué tenías que ayudar al malvado y amar a los que aborrecen al Señor? Realmente, por causa de lo que estás haciendo, dice ahí, la ira del Señor está sobre ti. Bueno, lo cierto es que Dios no estaba contento y no le agradó, pero aún Josafat tomó decisiones. Y esto es una enseñanza para nosotros. Mira lo que nos dice 2 Corintios 6:14. No os unáis en un mismo yugo con los que no creen. Josafat creía en Dios, se unió en un yugo, sociedad, matrimonio, parental, negocios, con un hombre que no creía en Dios.
Acá, ese era el tiempo del profeta Elías, acordémonos. Pues, ¿qué tiene en común la justicia y la injusticia? ¿O qué unión puede haber entre la luz y la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y el diablo, ni entre un creyente y un incrédulo. ¿Escuchó? No, o sea, no debemos asociarnos, buscar negocios. No puede haber nada en común entre el templo de Dios, si usted es un nacido nuevo, usted es el portador del templo de Dios, y los ídolos. Lo cierto es que esta es una enseñanza de Josafat. Bueno, en esta cronología, en esta genealogía, se han omitido 3 reyes de Judá. Esto ocurrió entre Jorán y Usías. La Biblia nos habla de Asael, nos habla de Joás, nos habla de Amasías. Bueno, la causa de esta omisión es incierta. Bueno, hay 2 teorías: que Jorán se casó, fue influenciado por su esposa Talía, pues la hija de Jezabel, y por consiguiente su pecado de idolatría se transmitió a la 3.ª generación, según este Deuteronomio, en los 10 mandamientos, ¿no? O que Mateo estructuró la genealogía en 3 secciones de 14, el número 14 en cada una, ¿no? Tal vez la idea era acomodar 14, 14. Pero hablemos de otro de los buenos reyes, Usías. Ahí en el versículo 9, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. ¿Y qué hablemos de Usías? Bueno, este era el hijo de Amasías, un rey malo. Sabemos aquí Amasías fue un rey malo de la casa de David. Aunque él tuvo como mentor al profeta Zacarías, y dice que mientras buscó a Yahvé prosperó. Estamos hablando de Usías. Y en Primera de Crónicas 3:12 aparece que Usías es llamado Azarías, ¿cierto? Azarías. A veces tenían estos nombres. Era un rey piadoso que fue atacado con lepra por haber ofrecido un sacrificio de manera errónea. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Dios había clasificado que exclusivamente la tribu de Leví y la familia de Aarón eran quienes podían entrar al templo y es más, al lugar santísimo. Pero un día Usías, o sea, a pesar de ser un rey piadoso, a quien Dios había bendecido, le entró orgullo y él quiso ofrecer los sacrificios que solo le era lícito ofrecer a los descendientes de Leví, y dice la Biblia que fue atacado con lepra. Qué tristeza, fue sacado del templo, perdió el reinado e incluso no fue sepultado en el cementerio real por la lepra, por el orgullo. El orgullo es algo que nos puede hacer perder las bendiciones. Y bueno, en esa lista aparece Ezequías, ¿no? Fue otro de los reyes piadosos que tuvo Judá. Vemos que Jotán, otro de los reyes que aparece ahí, fue un buen rey, pero su hijo Acaz fue perverso, fue perverso. En este reinado preciso de Acaz fue que cayó Samaria. Acordémonos que, o sea, las 10 tribus de Israel, ellos pues cada vez se fueron más desviando hasta que ya calmó la paciencia de Dios, aunque Dios le enviaba profetas. Ahí ejerció Elías, ahí ejerció Eliseo y otros profetas, pero hasta Jonás que ejerció ahí. Lo cierto es que ya acabó la paciencia y Dios los entregó bajo el dominio asirio, ¿sí? Durante el rey Oseas. Ese fue el rey Oseas en Israel, ¿no? Pero el que estaba reinando en Judá era Jotán. Bueno, y hablemos un poco de Ezequías. Ezequías en 2 Corintios 31 nos dice que Ezequías hizo lo bueno, lo recto, lo verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio en la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Qué bonito, ¿no? Terminar así, ¿no? O sea, que Dios hable de nosotros así, hablando de Ezequías. Bueno, Ezequías, hay algo interesante también, Ezequías. Ezequías es el rey del episodio de Sennacherib. No sé si usted se acuerda que los asirios invadieron Judá y ellos se burlaron de la fe de Ezequías, de la fe del pueblo de Judá, y ellos dijeron que Jehová los había enviado para derribar las murallas de Judá y tomar ellos, lo cual era una mentira. Y el pergamino lo agarró las cartas. Es una buena historia. Agarró las cartas, Ezequías, y las presentó a Dios en el templo, ¿no? Y lo cierto es que también por la época de Isaías fue eso. Y lo cierto es que Dios dijo, no, Dios aquí no va a entrar.
no va a entrar el asirio, este asirio. Y dice ahí que Dios envió a un ángel que mató a los 185,000 asirios. Eso definitivamente fue una plaga. Estamos en tiempo de pandemia, pero esta es una plaga de esas que mata inmediatamente. Pero lamentablemente Ezequías nos dice ahí en 2 Crónicas 25:25 que no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá. Pues el líder lamentablemente arrastra a su casa, a su nación. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, dice que se humilló él y los moradores de Jerusalén. Todos podemos pecar, pero no todos les queda fácil arrepentirse. Y esto fue lo que Dios valoró, el arrepentimiento. Pero dice que Ezequías engendró a Manasés. Estamos ahí en el versículo 10. Engendró a Manasés. ¿Sabe que este Manasés es considerado uno de los reyes más malvados en la historia de Judá? Qué ironía. Tuvo el reinado más largo, 55 años. Imagínense, de un padre piadoso vino a salir un impío, ¿cierto? O viceversa, también notamos eso en las historias de los reyes. Y hombres malos generaban reyes buenos. ¿Eso qué nos habla? De decisiones. Pero hablando de aquí de este Manasés, ¿por qué dio tan largo? En 2 Pedro 3:9 nos dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y yo le pregunto a usted, tal vez usted no es nacido cristiano de cuna o joven, digamos. Tal vez lo hizo como yo lo hice a los 30 años. Dios me dio vida para que yo pudiera arrepentirme y conocerlo. Y a veces vemos en la vida real gente impía que vive como si fuera un santo, viven 90 años, larguísimo. La respuesta es que Dios no quiere que ninguno se pierda, da oportunidad, envía mensajeros. Y esta puede ser una explicación por qué a veces pasa eso en los impíos. Dios quiere dar oportunidades. Bueno, miremos otro rey. Dice que Manasés engendró a Amón y Amón a Josías. Este fue uno de los últimos reyes buenos, piadosos. Este Josías tenía solo 8 años cuando llegó a ser rey de las 2 tribus. Bueno, de Judá, ¿no? Y reinó 31 años. Fue el último rey de Judá que agradó al Señor. Lo primero que hizo Josías fue actuar rectamente. Lo segundo que hizo fue reparar el templo. El templo estaba derribado, o sea, no lo habían dejado descuidar. Y mandó a repararlo. Y en esa reparación encontraron el libro de la ley, Deuteronomio. Qué raro, la palabra de Dios se había perdido, no la tenían. ¿Se imagina cómo estaba de mal el ritual de enseñar la palabra de Dios? Lo que Dios había enseñado. Acordémonos que eran pergaminos, entonces por lo tanto había que transcribirlos a mano. Lo cierto es que Josías leyó las consecuencias que había por desobedecer a Dios y se puso triste. Y él trajo una renovación, hizo volver la nación a la palabra de Dios. Como la Biblia estaba perdida, bueno, la palabra de Dios, él hizo volver a la nación a la palabra. Y la lectura de la palabra trajo arrepentimiento. Arrepentimiento, eso es lo que debe traer la palabra de Dios a nuestras vidas, convicción, ¿cierto? Cuando nos muestra el pecado, nos debe traer convicción. Y lamentablemente Josías pues murió tempranamente, diríamos nosotros, en batalla. Se metió en una guerra que no le correspondía. Es un episodio raro. Murió contra el faraón Necao, aunque Necao no quería atacarlo a él. Lo cierto es que él murió y dice en el versículo 11, seguimos ahí, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Entonces aquí vemos que Mateo nuevamente ajusta la genealogía para que hayan 14 en este grupo de la mitad. Bueno, este Jeconías que aparece ahí, Jeconías mencionado, la Biblia también lo menciona como Conías. Su papá fue Joacín y Joacín, pues, Joacín. Jeconías fue el penúltimo rey davídico antes de la cautividad babilónica. El penúltimo, reinó solo 3 meses. Luego reinó su tío Sedequías por orden de Nabucodonosor. Y ahí viene la deportación a Babilonia.
precisamente ese episodio triste en el pueblo de Judá. Esta deportación, acordémonos que ocurrió bajo Nabucodonosor II. Jerusalén fue capturada por Babilonia, por el ejército varias veces. Y la Biblia nos habla de 3 diferentes deportaciones. La primera es la de Daniel y sus 3 amigos, en el año 605. La segunda deportación es la de Joaquín, el rey, del profeta Ezequiel, y 10,000 soldados y artesanos. Esto nos habla en Primera de Reyes 24. La tercera deportación, se llevan a la población restante, y la ciudad de Jerusalén fue destruida. Esto nos habla en segunda de Reyes 25. Esto fue más o menos en el año 587. Y bueno, y esta invasión y deportación final de Judá, hubo realmente otro episodio más adelante en que matan al gobernador Gedalias. Eso está mencionado por el profeta Jeremías. Y resulta que terminan todos en Egipto, huyendo porque pues temen la represalia de Nabucodonosor, ¿no? Pero hablando de la deportación fue un acto de disciplina de parte de Dios. Generalmente ya no se ha vuelto a hablar de la disciplina de Dios, se habla mucho del amor, de la prosperidad, de la fe, pide, cree y recibirás, pero también hay algo llamado la disciplina. La disciplina está mencionado en Hebreos 12 y nos dice que, mire qué dice, el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Y ahí dice en el versículo 7, lo que ustedes están sufriendo es para disciplinarlos, pues Dios los está tratando como a hijos. Si ustedes no los disciplinan como disciplina a todo hijo, entonces ustedes no son verdaderamente hijos. Y habla de que así como los padres disciplinamos a nuestros hijos, con cuanto mayor razón el Padre de los cielos lo hace para nuestro bien, para que seamos santos como Él. Y este episodio de la disciplina en Babilonia, pues también nos habla de que Dios, cuando no necesita hacerlo con nosotros, lo hará, y es una muestra de amor. Debemos tener en cuenta, no pareciera, pero es una muestra de amor. Y dice que después al que ha sido disciplinado recibe la paz. Hebreos 12. Bueno, entremos al tercer y último grupo de la genealogía. Versículo 12. Este va desde el retorno de la deportación hasta Jesús. Y dice que después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Bueno, y aquí viene algo en Jeremías 22, nos habla de este Conías. Acordemos que Conías es Jeconías, ¿no? J.E., hijo de Joacín, que fue despreciado. Dice que que Dios ya no lo iba a tomar en cuenta. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque esta descendencia de Conías ya no iba a recuperar, según como interpretamos en Jeremías, ya no iba a recuperar el reinado. Por eso es que Jesús no iba a nacer de ahí. Esa es otra explicación de por qué nació por otra línea, ¿no? Pues María, ¿no? María viene de otra línea del árbol de descendencia de David. Entonces, si Jesús hubiera sido hijo natural de José, no tendría derecho al trono por esta disciplina que Dios le dio a la descendencia, porque ninguno de su descendencia, dice Jeremías 22:30, logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Miren, ningún detalle está en vano, está escrito porque, por eso en Lucas, María desciende de Natán, del otro hijo de David, ¿no? Y no de Salomón como José, ¿no? El padre putativo de Jesús. Bueno, sigamos con la genealogía. Sigue diciendo ahí, en el verso 13, Zorobabel engendró a Abiud de Elequín, y Elequín a Azor engendró a Sadoc a Quin, y a Quin a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob. Muchos de estos no están mencionados en la Biblia, acordémonos. ¿Por qué? Porque la Biblia tuvo 400 años de silencio. ¿Se acuerdan? El libro de Malaquías, ahí se cerró el canon, y hasta Juan el Bautista. Lo único que hay de información es los libros de los Macabeos, en los libros deuterocanónicos, que no son inspirados. Bueno, y luego, ¿qué más nos dice ahí? Verso 16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Este versículo 16 es importante, ¿no? Engendró.
Esta es una palabra importante, ¿no? En este listado de padres. Sabemos que José era el padre legal, ¿no? Pero el linaje de José le fue otorgado, ¿no? Era una manera porque estaba adoptando a Jesús. Él no fue el verdadero padre biológico. Acordémonos que Jesús tuvo un nacimiento virginal, producto del Espíritu Santo. Entonces Jesús, en cuanto a Dios, es hijo unigénito, o sea, único del Padre. Y en cuanto a la humanidad, a hombre, es hijo de María, para así tener un vínculo con los hombres, es la encarnación. Emanuel, recordémonos que Jesús es Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros, un humano, pero sin pecado. Es un milagro eso. Y aquí viene algo interesante, nos dice que Jesús es llamado el Cristo, el ungido. Es la palabra hebrea de Mesías. Y aquí también hay algo interesante en esto de María. ¿Sabe que hubo un tercer concilio? Estamos hablando por allá en el año 400, ecuménico. Ecuménico quiere decir la iglesia cristiana de Oriente y la iglesia cristiana de Occidente. Era Constantinopla y la iglesia de Roma. Todavía no se había dañado la iglesia, todavía no era la iglesia católica romana, ¿no? Y en eso hubo una controversia porque hay con respecto a María, hay a María se le llamaba o se le llama la madre de Dios, si usted lo ha escuchado, pero no es un término malo, porque es que Jesús se encarnó, el Hijo se encarnó para nacer en María. Entonces, Jesús tiene dos naturalezas, divina y humana, son naturalezas inseparables. Y esto es importante decirlo porque en esa época se movió muchas sectas o mucha gente que tenía una doctrina herrética, o decía como los gnósticos que Jesús era solo Dios, o decía como los monofisistas que él no era hombre, ¿sí? Lo cierto es que el grande milagro que Dios hizo a través de María fue que concibiera al Dios hecho hombre. Por eso se le llama Madre de Dios, no porque ella esté a la misma altura de Dios, no porque María sea coeterna con Dios, ni porque haya existido antes que Jesucristo, ni porque sea intercesora, pero es algo importante decirlo. Ella parió a la encarnación de Dios hecho hombre. Por eso, incluso existe un término, Teotocos, se le aplica a María y es parte de la buena ortodoxia. Y hablando aquí de María, para dejar claro, primera de Timoteo 2, 5, 6 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mire, no hay más mediadores entre Dios y nosotros. No es María, no son los santos que han muerto, no es los apóstoles, nadie, no hay más intercesores, solo Jesús. Juan 14, 6 dije, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, por tanto, aunque María sea madre de Dios, teológicamente hablando, o sea, porque parió al Dios hecho hombre, ¿sí? Humanamente hablando, ella igual que todos nosotros necesitamos ser limpiados de pecado, ¿sí? Limpio. Necesitamos un Salvador, necesitamos un intercesor y ese es Jesucristo. Y el verso 17 termina ahí, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces acordémonos, la genealogía no está completa, no es fiel históricamente, pero se usa esta manera ambigua para poder expresar de la conexión que hay entre Abraham y Cristo, ¿no? Y bueno, el número 14 es un número simbólico. Bueno, y hasta aquí hemos llegado al fin de esta primera parte de este estudio expositivo del Evangelio de Mateo. Y bueno, recuerde que la página web www.unavozeneldesierto.org pues puede volver a reproducir este programa o en el canal de YouTube Una Voz en el Desierto Internacional. Les ha acompañado hasta aquí Rosenberg Polanía. Hasta pronto.